Esta historia nos la envía Esteban Ledesma, de 44 años, guardia nocturno desde hace 15 años. No sé cómo empezar esto. Nunca he sido bueno para escribir ni para contar historias, pero necesitaba sacarlo de alguna forma. Tal vez, si lo dejo por escrito, alguien me crea, o al menos alguien lo sepa, porque lo que viví esas noches no me lo inventé. No fue un sueño, ni una alucinación, lo juro por mi madre. Todo empezó cuando me asignaron una nueva empresa. Era una bodega enorme, medio abandonada, en las afueras de Cartago. Solo la usaban para guardar papelería vieja, muebles, cosas que ya nadie quería. Me dijeron que iban a empezar una remodelación, por eso pusieron vigilancia. Me pagaban bien, así que no me quejé. Lo raro es que fui el único contratado, solo yo. Turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas solo, todos los días. La primera noche fue tranquila, aunque el lugar tenía un silencio raro. Ni los grillos cantaban. Caminaba por los pasillos con mi linterna, anotando en mi libreta cada hora, como me lo pidieron. Las cámaras no funcionaban, pero tenía que fingir que sí. El supervisor solo pasaba a revisar una vez por semana. A eso de la 1 de la mañana, escuché un ruido, como algo que se cae. No le di mucha importancia. Pensé que era una rata o el viento, aunque esa noche no había viento. Caminé hasta la zona de archivo, alumbrando con la linterna. Había una silla caída. La levanté y seguí, pero cuando me di vuelta para regresar, la silla estaba otra vez en el piso. Me quedé quieto. Sentí como si alguien me estuviera viendo. Di unos pasos atrás, sin dar la espalda del todo, y volví a levantar la silla. No dije nada. No quise hablar, solo como un loco, pero desde ese momento el aire se sintió más pesado. En la tercera noche empecé a escuchar pasos lentos por el pasillo de la oficina principal, pero siempre que llegaba no había nadie. Una vez dejé mi linterna encendida sobre una mesa para probar algo. Me alejé un poco y fingí irme. Me escondí detrás de una columna. Después de unos minutos, vi como la linterna se apagó sola, sin que nadie la tocara. Se apagó y luego se encendió de nuevo, apuntando directamente hacia donde yo estaba escondido. Salí corriendo de ahí. Me encerré en el baño, el único con seguro por dentro. Me quedé ahí casi 2 horas, sentado en la tapa del inodoro, con el radio apagado, temblando. No me atreví a salir, hasta que vi por la ventana que estaba empezando a amanecer. Le conté eso a mi esposa, pero solo se rió. Me dijo que era el estrés, que el lugar me estaba afectando la cabeza. Yo también quise creerlo, pero las cosas solo empeoraron. En la quinta noche vi a alguien. Era un hombre, o lo que parecía un hombre, alto, flaco, sin ropa, todo cubierto de un polvo blanco como ceniza. Lo vi en la esquina del almacén. Estaba de pie, completamente quieto, con los brazos colgando. No me miraba, pero se notaba que sabía que yo estaba ahí. Lo más feo era su boca. Estaba demasiado abierta, como si le hubieran quebrado la mandíbula. No hacía ningún sonido, solo estaba ahí. Yo retrocedí despacio. No parpadeaba, no se movía, hasta que, sin aviso, apagaron todas las luces del edificio. Oscuridad total. Y cuando se encendieron, menos de un segundo después, ya no estaba. Ahí sí grité. Me fui al portón, llamé al supervisor, le dije que alguien se había metido. Mandaron una patrulla, revisaron todo, no encontraron nada. Solo me dijeron que no abriera la puerta a extraños y que dejara de inventar cosas, que me lo estaba tomando muy a pecho. Pero esa cosa no era un extraño, era algo más. Esa noche soñé con él. Lo vi parado frente a mi casa. En el sueño no podía moverme, pero lo veía por la ventana.
Me miraba con esa boca abierta, como si me estuviera esperando. Cuando volví a trabajar, lo primero que hice fue llevar agua bendita. No soy muy creyente, pero algo tenía que intentar. Rocié un poco en los pasillos, sobre las puertas. Recé lo poco que me sabía. Esa noche no pasó nada. Fue como un alivio, hasta que llegué a mi casa. En la entrada había marcas, como si alguien hubiera arañado la madera con las uñas. Mi perro no paraba de ladrar, pero no había nadie. Las siguientes noches fueron como una tortura. Las cosas se movían solas, puertas que se cerraban de golpe, sillas que se arrastraban sin que nadie las tocara. Escuchaba voces, pero no entendía lo que decían, como si fueran lamentos mezclados con susurros, como si vinieran desde dentro de las paredes y a veces desde el techo. Una vez me subí a revisar. Había huellas humanas, pero no tenían dedos. Eran como manchas redondas, pero con uñas. No sé cómo explicarlo. Y olía raro, como a carne vieja, como humedad encerrada por años. La última noche fue la peor. Llegué y todo estaba en silencio, más de lo normal. Caminé como siempre, sin hacer mucho ruido, pero noté que todas las puertas estaban abiertas, incluso las que siempre estaban con candado. Me dio miedo, pero igual entré. En la sala de juntas había algo escrito en la pared con marcador rojo. Decía, "Ya te vi". Pensé que era alguna broma, un grafiti de algún trabajador viejo, pero al darme vuelta, en el espejo, vi que había otra frase escrita, pero no con marcador. Era como si estuviera arañada en el vidrio. "Ahora me vas a ver a mí". Y ahí fue cuando lo vi, de nuevo, detrás mío, reflejado. No me di vuelta, corrí con todas mis fuerzas. Al salir, sentí que algo me rozó la espalda, frío, como un aliento helado. Me encerré en la caseta de entrada y no salí hasta que amaneció. Al otro día renuncié, no volví, no quise ni ir por el último cheque. Pasaron meses, pero aún, a veces lo sueño. Sé que todavía está por ahí, y no sé por qué me escogió. Tal vez porque lo vi, tal vez porque le hablé, sin darme cuenta. O porque esa bodega no es solo una bodega. Quizás es una puerta, y yo estuve muy cerca de cruzarla. Este relato nos lo envía Germán Duarte, de 39 años, guardia nocturno en un edificio de oficinas. Yo soy Germán, y he trabajado de guardia desde los 20 y tantos. He estado en fábricas, escuelas, hospitales cerrados, de todo, pero nada me había pasado como lo que vivía en ese edificio del centro. Era un edificio viejo, de 5 pisos, puro cemento frío y ascensor con puertas de metal pesadas. Lo usaban para oficinas de contadores, abogados y una que otra pyme. Mi turno empezaba a las 7 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Turno largo, pero la paga era buena, y casi nunca pasaba nada. Las oficinas cerraban a las 6, así que yo llegaba cuando ya todo estaba apagado. Solo las cámaras y yo. Lo que me pareció raro desde el principio fue que me dijeron que no subiera al 5º piso, que estaba en remodelación, que no había nada, que ni me molestara en patrullarlo. Incluso lo tenían con llave. Me pareció una exageración, pero igual no pregunté mucho. Si me decían que no subiera, pues no subía. Mientras me pagaran, me daba igual. Pero una noche, a eso de la 1:30, mientras revisaba las cámaras, vi algo raro. La cámara del piso 4 empezó a parpadear, y justo antes de apagarse, vi algo moverse por las escaleras, como una figura, muy encorvada, bajando lentamente. Me puse tenso, agarré mi linterna y subí hasta el 4º piso. Revisé todo, pero no había nadie. Las oficinas cerradas, todo en orden. Me asomé a las escaleras que suben al 5º y me encontré que la puerta estaba entreabierta. Yo mismo la había visto cerrada con candado días antes. ¿Cómo se había abierto? Yo no soy tonto, no me metí. Cerré la puerta con fuerza y bajé, pero desde esa noche todo empezó a cambiar. Empecé a encontrar pisadas pequeñas en el polvo de los pasillos, como si alguien descalzo caminara por ahí. Escuchaba pasos arrastrados por la madrugada, pero cuando revisaba no había nadie. A veces olía a tierra húmeda
y lo peor eran los sonidos, como un quejido agudo, muy bajito, que venía del piso de arriba, como cuando una persona muy vieja se levanta de la cama y le cruje todo el cuerpo. Un par de veces llamé a mi jefe para decirle que había alguien rondando. Mandaron a revisar, no encontraron nada. Me dijeron que era mi imaginación, que si no quería el trabajo, que renunciara, pero yo necesitaba el dinero. La noche que todo cambió, eran casi las 3. Estaba sentado en recepción, tomando café, cuando el ascensor se activó solo. Eso nunca pasa, solo se activa cuando alguien lo llama. Vi el número de pisos encenderse, 3, 4, 5. Se detuvo ahí y no bajó. Me levanté despacio, sudando frío. Me acerqué al ascensor, las puertas se abrieron, pero estaba vacío, totalmente. Sin embargo, dentro olía raro, como a ruda, a humo, a algo quemado. Y había tierra suelta, como si alguien la hubiera pisado y dejado caer. Toqué el botón para mandarlo al primer piso, pero no se movió. Se quedó ahí, con las puertas abiertas, y entonces, en uno de los espejos del ascensor, la vi. Una vieja, parada justo detrás de mí, pero no había nadie al darme vuelta. Su reflejo era horrible, cabello blanco, largo, como si nunca se lo hubiera lavado, la piel gris, colgando como trapo viejo. Sonreía, pero no tenía dientes, solo encías negras. Su cara estaba tan cerca de mí en el reflejo que juro que sentí su aliento. Pero al girar, estaba solo, completamente solo. Salí corriendo, no volví a usar el ascensor esa noche. Me quedé en recepción hasta que amaneció. Y esa misma mañana, fui a la administración a preguntar qué había en el 5º piso. El encargado me miró raro. Luego de mucho insistir, me confesó que ese piso antes era un consultorio de medicina alternativa. Lo llevaba una señora, muy mayor, que decían que era curandera, pero los vecinos murmuraban que hacía brujería, velas, rituales, cosas raras. Un día dejó de venir. Nadie supo qué le pasó. Al tiempo, cerraron todo ese nivel, lo clausuraron y nadie quiso volver a poner una oficina ahí. Yo no creía en esas cosas hasta que la vi. Empecé a soñar con ella, siempre lo mismo, yo en el edificio, caminando por los pasillos y ella sentada en una silla, esperándome en la oscuridad del 5º piso. Siempre me decía lo mismo: te vi desde que llegaste. Una noche me harté, subí, me llevé un crucifijo, una lámpara fuerte, hasta agua bendita. Subí hasta el 5º piso, con la llave que robé del escritorio del jefe. Quería terminar con eso, ver qué había ahí. Cuando abrí la puerta, el aire que salió era helado. Todo el piso estaba cubierto de polvo, sillas oxidadas, muebles rotos, pero al fondo había una puerta de madera cerrada. Me acerqué y escuché un rezo, una voz vieja, como en otro idioma. Sonaba muy bajito, pero estaba claro. Apenas toqué la manija, el rezo se detuvo. No entré, me quedé parado, y de pronto se escuchó un golpe fuerte del otro lado de la puerta, como si alguien se hubiera estrellado contra ella. Luego otro, y otro, cada vez más fuerte. La puerta temblaba. Bajé corriendo como nunca en mi vida. Dejé todo, no esperé ni un minuto más. Llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. Días después, pasé por ahí y vi que habían tapiado la entrada del edificio. No sé si fue por mí o si algo más pasó. Solo sé que desde esa noche, a veces cuando paso por edificios viejos, me parece ver una silueta blanca asomada por las ventanas de los pisos altos, siempre encorvada, siempre mirándome, y en mis sueños, la vieja todavía me llama. Este último relato nos lo envía Daniel Molina, de 42 años, guardia nocturno en una bodega industrial. Mi nombre es Daniel, trabajo como guardia de seguridad hace más de 15 años. Me ha tocado cuidar edificios, bancos, hasta funerarias, pero lo que viví en la bodega de San Pedro no se lo deseo ni al peor enemigo. Esa bodega quedaba en las afueras, en la zona industrial, un lugar grande, con techos altos de lata, pasillos largos, oficinas vacías y un almacén gigante que en su tiempo guardaba maquinaria, pero desde hacía años estaba medio abandonada y solo la usaban para guardar materiales viejos de construcción.
Yo la cuidaba por las noches, solo. Me pagaban por quedarme ahí, hacer rondas y vigilar que nadie se metiera a robar. Nada más. Al principio, todo era tranquilo. Tenía mis rutinas, dar la vuelta al inicio del turno, revisar las puertas, sentarme en la silla a mirar las cámaras, escuchar música. Pero un jueves, todo cambió. Fue la primera vez que vi las huellas. Estaban en el pasillo que conecta con el almacén. Eran pisadas, largas, deformes, como si alguien hubiera caminado descalzo, pero con dedos demasiado largos. No parecían humanas. Me agaché a verlas y me di cuenta de que no eran huellas mojadas o sucias. Eran como quemadas en el concreto, como si algo caliente hubiera derretido la superficie al caminar. Me puse nervioso. Pensé que era alguna broma, pero no entendía cómo alguien había entrado. Revisé las cámaras. Nada. Pero cada vez que pasaban las horas, me parecía sentir que alguien caminaba detrás de mí. Cuando me daba vuelta, no había nada. Y entonces empezaron los problemas con los espejos. Había uno en el baño del personal, al fondo de la bodega. Lo usaba para lavarme la cara a veces. Una madrugada, al ir para allá, me miré en el espejo y no me vi. No había reflejo, nada, solo el baño vacío. Pero yo estaba ahí. Pude verme levantar la mano, moverla frente al vidrio, pero el espejo seguía en blanco. Corrí de ahí, llamé a un amigo, le conté. Me dijo que eran los nervios, que estaba trabajando muchas noches seguidas, pero yo sabía que no era cansancio. Lo confirmé unos días después. Ya eran casi las 3. Revisaba las cámaras como siempre y vi algo moverse en el fondo del almacén. Pensé que era un gato, pero lo que vi fue una figura, alta, como de 2 metros. Estaba encorvada, caminaba lento, arrastrando los pies, y lo peor de todo es que no tenía rostro. No es que estuviera oscuro, no. Era como si alguien le hubiera borrado la cara. Liso, plano, nada, solo piel estirada. Corrí hasta la puerta del almacén con mi linterna, pero cuando abrí, no había nadie. Todo en silencio, el aire helado. Me quedé quieto escuchando, y ahí fue cuando lo oí. Una voz. No era una voz normal. Era como si alguien estuviera hablando dentro de mi cabeza. Grave, distorsionada, como si la escuchara desde el fondo de una cueva. Me decía: ya me viste, ahora entré en ti. Me quedé paralizado. Algo en el pecho se me apretó, como si me hubieran agarrado por dentro. Empecé a temblar. Salí corriendo del almacén, cerré la puerta con llave y me encerré en la bodega. Esa noche no volví a salir. Al día siguiente fui a hablar con el dueño. Me dijo que no era el primero al que le pasaban cosas raras, que antes hubo otro guardia que renunció de golpe, sin decir por qué. Otro más tuvo un ataque de pánico y se fue gritando. Le pregunté si sabía qué había pasado ahí, y fue cuando me contó la historia. Resulta que hace más de 30 años, en ese lugar había una empresa de manufactura que hacía piezas metálicas. Un trabajador, un tipo joven, se volvió loco. Empezó a hablar de cosas que veía en los reflejos. Decía que alguien le hablaba desde los espejos, que algo vivía en las sombras del acero. Nadie le creyó, hasta que una noche hirió a 3 compañeros. Usó una prensa hidráulica y después se arrancó la cara con una moladora. Eso fue lo que me terminó de quebrar. Ya no podía dormir. Me sentía observado en todo momento. Empecé a tener pesadillas. En una de ellas me veía parado frente al espejo del baño, y cuando me reflejaba, yo era el que no tenía cara. Mi piel estaba lisa, sin boca, sin ojos, sin nariz. En la última noche que estuve ahí, algo me despertó. Estaba en la bodega y me había quedado dormido por unos minutos. Cuando abrí los ojos, la luz estaba apagada y la puerta abierta. Salí con la linterna. Todo estaba en silencio. El aire pesaba. Caminé hacia el baño, no sé por qué. Algo me llamaba. Cuando entré, el espejo estaba cubierto de vapor, pero al acercarme, una mano se marcó desde adentro del espejo. 5 dedos largos, pegajosos, luego otra mano, y luego una cara, sin cara. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. El ser salió caminando del espejo como si no hubiera vidrio. Su cabeza se inclinó hacia mí y dijo con esa voz horrible: dame tu rostro. No recuerdo cómo salí corriendo, solo recuerdo que desperté en el hospital. Había caído desmayado en la calle, a una cuadra del lugar.
El médico me dijo que sufrí un colapso por estrés, pero yo sé lo que vi. Jamás volví a trabajar en lugares con espejos, y desde ese día, cada vez que paso frente a uno, me detengo un segundo para asegurarme de que la cara que veo en el reflejo sigue siendo la mía.